¿Por qué es el cannabis ilegal y cómo llegó a serlo? Partamos por el comienzo. Los primeros vestigios que cuentan del uso del cáñamo por parte de la humanidad datan del 8000 a.C. en la elaboración de ropajes. Mucho después, en China, en el año 2700 a.C., es considerado un valioso medicamento, como aparece en los escritos de Shen Nung, padre de la medicina china. Pero luego, los chinos están tan avanzados en la medicina que el cannabis ya pasa a un segundo plano. Es en la India donde su cultivo continúa siendo importantísimo, incluyendo sus usos en la medicina ayurvédica. En el 1500 a.C., el cannabis llega a Europa gracias a las migraciones indoeuropeas. Posteriormente, en el 100 a.C., los chinos fabrican papel de cáñamo. Se constituye la iglesia etíope en la que la marihuana forma parte de sus sacramentos. El cannabis es cultivado por primera vez en Inglaterra. Germanos, vikingos y francos también fabrican papel a partir del cáñamo. Y es en 1545 que los españoles traen cannabis a Chile. No para fumársela, eso sí, sino para el uso de su fibra. Aunque obviamente los colonos sabían de sus propiedades psicoactivas. Desde 1631 el cannabis era utilizado como moneda de cambio en la América colonial. Esto hasta alrededor del 1800. Incluso la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos fue escrita en papel de cáñamo. Mish. Por años su consumo era aceptado y el cannabis era plantado en casi todo el mundo por su uso medicinal y para la elaboración de subproductos en base a su fibra, resistente y a la vez renovable. En 1840, varios de los escritores más célebres de Francia, como Baudelaire, Dumas y Balzac, crean el grupo de los hashishians, es decir, los fumetas intelectuales de la época. Mientras tanto, en Estados Unidos se llevan a cabo estudios que demuestran sus beneficios para la salud y se le utiliza para tratar diversas enfermedades, tanto en animales como humanos. A comienzos del siglo XX es cuando empiezan los problemas. En Sudáfrica no les gusta que los esclavos fumen, pues los hace menos productivos. Y en los Estados Unidos, las tomas de terreno por parte de los mexicanos hace que se cree una campaña en contra de ellos y su constante consumo de cannabis, alegando que vuelve a negros y mexicanos violentos. De ahí en adelante la racionalidad se acaba. Por un lado hacen estudios que dicen que hacen bien, luego otros que hacen mal, la penalizan en un lado, la cultivan en otro. Finalmente los gringos ejercen presión y ganan la batalla, logrando en 1961, en la cumbre de la ONU, que en la mayoría de los países se vuelva ilegal tanto su producción como consumo. Con el comienzo de la Guerra Fría en Estados Unidos, ahora alegan que no vuelve a la gente violenta, sino pacifista, impidiéndoles luchar por su país. Los hippies son el gran ejemplo de eso. Miles de jóvenes se unen en contra de la guerra con Vietnam y se vuelven hacia una vida relajada, lejos del consumismo y el sueño americano. La marihuana para ellos es casi una bandera y representa su estilo de vida. Aún así continúa prohibida por largos años, pero su consumo se mantiene. Por estos días y con el tiempo se ha despenalizado su consumo para fines medicinales en Estados Unidos, el estado de California y en países como Canadá y España. Argentina logró hacer de la prohibición una inconstitucionalidad al atentar contra la intimidad de las personas. Y Uruguay ya ha despenalizado su consumo. Y aquí, en Chile, aunque creemos estar cerca, aún nos queda un largo camino por recorrer.